En 1972, El Padrino transformó el cine para siempre. Detrás de su elegancia y poder se esconden historias de caos, secretos y decisiones al borde del desastre. Estos son 20 hechos extraños que revelan la verdad oculta tras la leyenda. 20. Durante la preproducción de El Padrino, la figura de Marlon Brando era casi un tema prohibido dentro de Paramount Pictures. Los ejecutivos lo consideraban una estrella problemática, un actor impredecible que arruinaba rodajes y exigía condiciones imposibles. Su fama de rebelde lo había convertido en un riesgo financiero, y su carrera parecía terminada. Sin embargo, Francis Ford Coppola vio en él algo que nadie más veía, la mezcla perfecta entre fragilidad y autoridad, el alma de Don Vito Corleone. Para convencer al estudio Brando, se presentó en su casa, se metió algodones en las mejillas para ensanchar su rostro, recogió su cabello con aceite y bajó la voz hasta convertirla en un murmullo grave. Coppola grabó esa improvisación con una cámara casera y mostró el video a los ejecutivos. Nadie lo reconoció. Solo después de que Coppola reveló que era Brando, el estudio accedió a contratarlo, aunque con condiciones humillantes. Un salario mínimo, una fianza de $1 millón y la promesa escrita de buen comportamiento. Lo que nadie imaginó fue que ese actor acabado acabaría entregando una de las interpretaciones más inmortales del cine. 19. La famosa escena del caballo decapitado en la cama de Jack Woltz se ha convertido en uno de los momentos más perturbadores de la historia del cine. Pero lo que el público no sabía era que la cabeza del caballo era completamente real. Francis Ford Coppola quería que la reacción del actor fuera auténtica, que el horror no se actuara, sino que se sintiera. El equipo consiguió una cabeza real en un matadero de Nueva Jersey, y nadie le avisó a John Marley, el actor que interpretaba a Woltz. Cuando rodaron la escena y Marley levantó las sábanas, vio la cabeza sangrienta y lanzó un grito desgarrador genuino y puro. Esa toma fue la que quedó en la película. Coppola sabía que el cine a veces se alimenta del caos y de la verdad, y aquella verdad grotesca terminó siendo un símbolo de poder y terror, que definió el tono de The Godfather. 18. La mafia real no solo inspiró la historia, también vigiló su filmación. Joseph Joel Colombo, jefe de una de las familias criminales más poderosas de Nueva York, se indignó al saber que la película mostraría a los italoamericanos como criminales. Exigió detener la producción y organizó protestas. Albert S. Ruddy, el productor, decidió enfrentarse al problema con diplomacia. Se reunió con Colombo en persona. El mafioso pidió revisar el guión y eliminar las palabras mafia y Cosa Nostra. Ruddy aceptó, y tras ese pacto, el rodaje pudo avanzar. Paradójicamente, poco tiempo después, Colombo fue baleado en público durante un evento. Muchos creyeron que el ataque fue ordenado por otros jefes que no querían tanta atención mediática. Así, El Padrino quedó marcado por una ironía fatal, una película sobre la mafia, vigilada y bendecida por la mafia real. 17. Antes de grabar una sola escena, Francis Ford Coppola decidió que su elenco debía sentirse como una familia verdadera. Organizó cenas largas en un restaurante italiano del Bronx, donde los actores debían mantenerse en personaje. Marlon Brando encabezaba la mesa con voz pausada, mientras James Caan interrumpía a todos con bromas impulsivas, y Al Pacino se mantenía en silencio observando. Durante esas comidas los actores crearon vínculos reales, riendo, discutiendo y recordando historias familiares. Esas cenas fueron el corazón invisible de la película. Cuando más tarde filmaron la boda o las reuniones familiares, esa naturalidad se sentía real, porque en cierto modo lo era. Coppola no estaba dirigiendo actores, estaba guiando una familia que ya existía. 16. Durante los primeros días de rodaje, Al Pacino estaba a punto de ser despedido. Los ejecutivos de Paramount no lo querían. Lo veían demasiado callado, sin carisma, y decían que su Michael Corleone carecía de fuerza. Coppola luchó por él convencido de que ese silencio era exactamente lo que lo haría peligroso. Para salvar a Pacino, reorganizó el rodaje y decidió filmar antes la escena del restaurante donde Michael asesina a Sollozzo y al capitán McCloskey. Pacino se transformó frente a la cámara, respiraba lentamente, miraba fijo, y cuando disparó, se volvió otro hombre. Esa escena cambió todo. Los ejecutivos, que querían despedirlo, lo convirtieron en su estrella. Fue esto el nacimiento de una leyenda. 15. El libro original de Mario Puzo era mucho más explícito y sensacionalista. Sus páginas estaban llenas de sexo, violencia y chismes de Hollywood inspirados en figuras reales. Sin embargo, cuando Coppola lo adaptó, decidió que la historia debía centrarse no en el morbo sino en el alma de una familia y el precio del poder. Junto a Puzo, transformó una novela popular en una tragedia moderna. Eliminó capítulos enteros, cambió diálogos y reescribió la estructura emocional de la historia. De esa fusión entre el instinto callejero de Puzo y la sensibilidad poética de Coppola nació algo irrepetible,
una obra que trascendía el crimen para hablar del destino, la lealtad y la pérdida. 14. El gato que Don Vito acaricia en la primera escena nunca estuvo en el guión, simplemente apareció en el set, un gato callejero que rondaba los estudios. Brando lo tomó en brazos sin decirle nada a nadie y comenzó a acariciarlo mientras improvisaba sus líneas. Coppola quedó fascinado con la imagen, el mafioso más temido del mundo sosteniendo con ternura un pequeño animal. Ese contraste entre poder y compasión creó una de las imágenes más poderosas del cine. Lo curioso es que el gato hacía tanto ruido al ronronear que arruinó varias tomas de audio, y Brando tuvo que volver a grabar sus líneas después. Aún así, el gesto espontáneo del actor se convirtió en un ícono eterno. 13. La mayoría de las escenas familiares fueron rodadas con luz natural. Coppola quería que el público sintiera el calor, la intimidad, la textura de los espacios. El director de fotografía, Gordon Willis, utilizó técnicas oscuras y sombras profundas, algo que en ese entonces se consideraba arriesgado. Los ejecutivos se quejaban de que no se veía nada. Willis, sin inmutarse, respondió: «La oscuridad es el alma de esta familia». Gracias a él, El Padrino creó un nuevo lenguaje visual, el claroscuro del poder, la penumbra de la moral. 12. James Caan improvisó gran parte de su personaje. En la escena en la que Sonny golpea brutalmente al cuñado Carlo, muchas de las reacciones, gritos y movimientos fueron improvisados. Caan rompió una tapa de basura, golpeó el aire y lanzó insultos inventados. Aunque se nota que los golpes no son reales, la intensidad de su actuación convirtió la escena en una de las más recordadas de la película. Sonny era furia pura, una bomba emocional que estallaba sin control, y Caan lo encarnó con tal autenticidad que el público lo amó y temió al mismo tiempo. 11. Durante el rodaje, la tensión entre Coppola y el estudio fue constante. Los ejecutivos querían una película más corta, más comercial, menos oscura. Temían que el director fuera demasiado artístico. Intentaron despedirlo varias veces y él llegó a esconder los rollos de película para evitar que los reemplazaran. Con apenas 33 años, Coppola estaba rodeado de enemigos dentro del propio estudio, pero su obstinación salvó el proyecto. Si no hubiera defendido su visión, El Padrino habría sido una película más de gángsteres, no una obra maestra. 10. La boda de Connie, que abre la película, se filmó durante 3 días enteros, con más de 700 extras. Coppola la diseñó como un microcosmos del mundo Corleone: música, vino, risas y secretos. Quería que pareciera un evento familiar real, con niños corriendo, abuelos bailando y conversaciones superpuestas. Durante la filmación, los actores realmente comieron, bebieron y bailaron. El resultado fue una secuencia viva, caótica y cálida, que introdujo a los espectadores en la familia como si ellos también fueran invitados. 9. Cuando Marlon Brando grabó sus escenas, solía negarse a memorizar el guión. En lugar de aprender las líneas, pedía que se las escribieran en tarjetas colocadas detrás de las cámaras o incluso pegadas a los muebles. Coppola aceptó porque notó que esa técnica le daba una naturalidad extraña a su interpretación. Brando parecía pensar cada palabra como si las estuviera inventando en el momento. Esa lentitud y ese ritmo pausado crearon el mito de Don Corleone, un hombre que medita antes de destruirte. 8. El tono oscuro de la película contrastaba con el caos del set. El presupuesto era tan limitado que Coppola tuvo que rogar por cada día adicional de rodaje. En un punto, el estudio casi cancela la producción por completo, pero Coppola insistió, rodando rápido, improvisando escenarios y reutilizando decoraciones. El resultado fue milagroso. Con cada obstáculo la película se volvía más auténtica, más humana, más imperfectamente perfecta. 7. Los funerales y escenas religiosas fueron diseñados como símbolos visuales del poder. Cada misa, cada entierro y cada boda reflejaban una transición de autoridad. Coppola, influenciado por la pintura renacentista, compuso cada cuadro como si fuera una obra de arte sacra. La violencia se mezclaba con lo sagrado, y esa dualidad se volvió parte esencial del mito Corleone. 6. La música de Nino Rota fue casi eliminada de los premios Oscar. La Academia descubrió que Rota había usado parte del tema principal en una película italiana anterior, Fortunella, y lo descalificó. Sin embargo, su melodía melancólica, trágica y profundamente italiana se convirtió en un símbolo universal del cine. Ese lamento de trompeta sigue sonando en la memoria colectiva del mundo décadas después. 5. Para filmar las escenas de la cocina y la comida, Coppola decidió usar ingredientes reales. Las ollas servían, los cuchillos cortaban carne y los actores realmente cocinaban. Quería que el espectador pudiera oler la salsa desde la pantalla. Esa atención al detalle hizo que El Padrino se sintiera como algo más que una historia, una experiencia sensorial. 4. El rodaje de la muerte de Sonny fue tan intenso que James Caan
terminó lleno de moretones reales. Se usaron más de 200 detonadores de sangre falsa en su cuerpo y en el coche. Khan recordaría después que fue la escena más extenuante de su vida. Esa lluvia de balas se volvió una metáfora de lo inevitable. En el mundo, Corleone, incluso la familia más poderosa, no escapa al destino. 3. Diane Keaton, que interpretó a Kay Adams, confesó que nunca entendió completamente el guión. Aceptó el papel sin imaginar que El Padrino sería un fenómeno mundial. Sin embargo, su ingenuidad funcionó a la perfección. Su mirada ajena, confundida, reflejaba la del espectador, alguien que entra en ese mundo sin saber en qué se está metiendo. 2. La música, la fotografía, el ritmo, todo fue moldeado con un propósito: crear una atmósfera hipnótica. Coppola y su equipo usaron tomas largas y silencios extendidos para que cada palabra pesara más. Nada era casualidad. Cada plano tenía el peso de la tragedia y la intimidad de una confesión. 1. El final originalmente iba a ser distinto en el guión de Puzo. Kay simplemente salía de la habitación después de confrontar a Michael, pero Coppola cambió el enfoque. Decidió quedarse con ella, ver su mirada mientras la puerta se cierra lentamente frente a sus ojos. Esa puerta cerrándose sobre la inocencia se convirtió en el símbolo más poderoso de toda la película. El silencio de Diane Keaton viendo cómo su marido se convierte en el nuevo Don es el momento en que El Padrino deja de ser solo una historia de crimen y se convierte en una tragedia universal. El Padrino no solo fue una película, fue una revolución silenciosa en la historia del cine. Si te sorprendieron estos secretos, comparte este video y cuéntanos cuál te dejó sin aliento.